Seguimos con copa de decoración. ¿Escucharon hablar alguna vez sobre, escuchen bien, sobre la Suite Migdal, sobre Raquel Lieberman y sobre el cementerio de impuros y prostitutas de Avellaneda? Bueno, es un título bastante largo, pero todo está relacionado entre sí. Y les prometo que va a ser alto video. La cosa es más o menos así. Yo cuando empecé a investigar sobre un cementerio que me habían recomendado ustedes que averigüe, que queda en Avellaneda, que es un cementerio de prostitutas e impuros, así como escuchan, me di cuenta que atrás de ese cementerio hay una historia muy interesante que yo no conocía. Y se trata de la Suite Migdal. Acá se preguntarán qué es esto. Bueno, se trata de una organización de proxenetas que se encargaba de traer mujeres de Europa a Argentina a principios del siglo XX para prostituirlas. Re fuerte. Y el cementerio ese es algo que quedó de esta asociación y está hasta el día de hoy. Y ahí en ese cementerio están enterrados estos proxenetas, madamas y también las mujeres que ellos explotaban. Que estas mujeres eran polacas que traían a Argentina con promesas de algo que al final no era. Pero hubo una de esas mujeres, que fue Raquel Lieberman, que provocó que esta sociedad caiga. Y lo vamos a ver en este video. Así que vayamos directamente a eso para conocer qué fue la Suite Migdal, quién fue Raquel Lieberman y cómo está actualmente el cementerio en Avellaneda. Tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Y empezamos? ¡Vámonos! Bueno, para empezar tenemos que poner el contexto de Argentina entre 1875 y 1936. La prostitución fue una actividad tolerada en Buenos Aires y en otras ciudades también del país, y regida por ordenanzas y reglamentos. La Argentina en ese momento era lo que se solía decir como la tierra de oportunidades para los inmigrantes europeos. Y en las ciudades portuarias, así como dije en el video de las putas de San Julián, habían muchos hombres trabajando, por ende muchos cabarets, muchos burdeles. O sea que era todo legal, por así decirlo. Pero lo que no era legal era la trata de blancas, obviamente. En una Argentina en ese momento en el que la economía crecía, venían muchos inmigrantes, que estaba esta libertad para los proxenetas, muchos europeos que vinieron acá a Argentina empezaron a tener mucho poder y mucha plata. Sobre todo franceses, españoles, italianos, pero el grupo que nos compete en esta historia tiene que ver con los polacos y rusos. Especialmente eran judíos. Y estos judíos no fueron los más numerosos ni los que más actividad tenían en el rubro de la trata de personas, pero fueron los únicos que fueron expuestos, los que dejaron mayores registros y los que se volvieron más visibles en el imaginario popular. Y acá la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los judíos quedaron con esta imagen a diferencia de los franceses, españoles e italianos? Bueno, la cosa fue más o menos así. A fines del siglo XIX, la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovia, que era el nombre legal de la organización, era una fachada que en realidad escondía detrás a una organización de proxenetas judíos en Argentina. Esta institución se dedicaba a traer mujeres jóvenes desde Europa del Este a nuestro país para prostituirlas. Los integrantes de la sociedad proponían a las mujeres pobres de entre 13 y 16 años, nacidas generalmente en Polonia, emigrar a Argentina, prometiéndoles que se casarían con hombres de buena posición económica o que serían ubicadas en familias pudientes como empleadas domésticas. Estas posibilidades las iban a rescatar de esa situación de miseria y de pobreza que estaban viviendo en Polonia. Por ende, accedían y decían que sí, se venían. Obviamente también las familias le decían como que sí, no pierdas esta oportunidad, como que era algo bueno para ellas, un futuro mejor. Pero las cosas no eran tan así, porque las promesas que le habían dicho eran falsas. Una vez que las traían a Argentina, las llevaban a prostíbulos y las obligaban a prostituirse. Las más como agraciadas o lindas, por así decirlo, eran enviadas a los mejores prostíbulos de Buenos Aires, mientras las que no eran tan lindas eran enviadas como a prostíbulos como más feos, por así decirlo, o incluso también llevadas a Rosario, que era una ciudad también en expansión por el puerto. Y en esos lugares eran obviamente explotadas de la peor manera. En Buenos Aires esta organización tenía sus burdeles en las calles Junín y Lavalle y tenían estos nombres, escuchen: El Chorizo, Las Esclavas, Gato Negro, Marita, Las Parras, entre otros, ¿no? Donde en estos lugares las mujeres trabajaban durante 12 horas por día. Se imaginarán que las condiciones eran terribles. Problemas de salud, torturas que sufrían, entre muchísimas cosas más. Y muchas de ellas, como para escapar de esa situación, lo que hacían era como tratar de escalar dentro del rubro, por así decirlo. O sea, trataban de ser madamas
para no seguir trabajando sexualmente, sino ser como encargadas de los prostíbulos. Imagínense que era la única forma de salir de esa situación, porque escapar no podían, no tenían cómo. Entonces esa era su única salida. Terrible. Además, la sociedad provocó una negación a las prostitutas. Ayudarlas no era opción ni ahí, porque estaba establecido que cualquier mujer que se acostara con más de un hombre era una de ellas y era pecaminosa. Por ser prostituta nadie podía ayudarla, rescatarla, ni siquiera ofrecerle un vaso de agua. Así de fuerte, o sea que no había posibilidad en lo absoluto de escapar o de que alguien las ayude. Y bueno, así se mantuvo esta organización juntando muchísima plata y se mantuvo durante muchos años y en los años 20 tuvo su apogeo con 430 proxenetas, 200 burdeles y más de 4.000 trabajadoras sexuales. Es un montón. Pero acá un detalle importante es que los capos de esta sociedad trataban de ser aceptados por la colectividad judía. Entonces lo que hacían eran hacer donaciones, obviamente para las sinagogas y para la colectividad en general. El tema va a ser cuando la colectividad judía se entera del origen de la plata de esta organización. Y ahí se dan cuenta el negocio que tenían, que cuál era la trata de personas y la prostitución. Y ahí lo que hizo la comunidad judía fue excluirlos, o sea, empezar a perseguir a estas personas, a este grupo. La comunidad judía los empezó a nombrar como impuros y los empezaron a silenciar por vergüenza, por odio y por la mala fama que le estaba dando a la colectividad. Porque a los judíos se le empezaba a decir como que fomentaban la prostitución y todo por culpa de este grupo reducido. Y esto es igual que aunque el sistema avalaba este rubro o esta actividad, para los judíos era algo inmoral, o sea, estaba visto con los peores ojos. Entonces este grupo, a ser excluidos y expulsados por la comunidad judía, cambió de nombre, pasó de llamarse Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovia a llamarse Sui Migdal, que es el nombre que dije al principio del video, y es el nombre por el cual se popularizaron. Cuando son expulsados de la colectividad, ellos tratan de reproducir lo que perdieron, las mismas instituciones a las que querían pertenecer. Entonces tienen su sede social, su propio cementerio, un templo, y eso es lo que los expone ante la opinión pública, en una época en la que estaba creciendo el antisemitismo, o sea, el odio hacia los judíos. Entonces todo esto hizo pensar en la opinión pública que ellos, o sea, los judíos, manejaban todo el negocio de la trata de personas y la prostitución, cuando en realidad ellos manejaban solamente una parte, y una parte menor, porque lo que más controlaban este rubro eran los franceses, italianos e españoles, que lo hacían en más cantidad y en las mismas condiciones. Con esto no estoy diciendo que esta sociedad eran bonitos ni nada parecido, solamente estoy respondiendo esto de por qué a ellos se le adjudicó esta fama de que eran los únicos que manejaban todo el negocio de la trata y la prostitución. Y bueno, como ya dije, la Sui Migdal se obligó a tener un cementerio propio, por eso consiguió un predio ahí en Avellaneda y ahí lo instaló. ¿Dónde están enterrados los que son prostitutas, madamas y proxenetas? Que de estos últimos, obviamente, los proxenetas tienen las mejores tumbas y demás. Las mujeres prostitutas que fueron enterradas ahí tienen las peores tumbas, incluso ni nombres, ni foto, ni nada. En Rosario también fue así. Armaron su propio cementerio en Granadero Baigorria, más específicamente, donde fueron sepultados tanto los traficantes judíos que actuaban en Rosario y sus mujeres, como también algunos miembros de la sociedad. Pero todo esto no va a quedar acá, porque si bien parecían impunes, todo va a tener un final para esta organización. Y el tema fue más o menos así. Pero un poquito de vino, te garganta seca. Bueno, el fin de la Sui Migdal llegó en el año 1930, cuando una mujer llamada Raquel Lieberman, que era una de las polacas explotadas y prostituidas, denunció a la organización ante la justicia y cayó. Y es por eso que tenemos que hablar de ella, de Raquel. Raquel Lieberman, que su nombre real es así como lo dejo, pero cuando vino acá se puso Raquel. Ella había nacido en el año 1900, pero para el año 1922 se vino junto a sus dos hijos desde Polonia para reencontrarse con su esposo que había venido el año anterior. Su marido vivía y trabajaba en Tapalqué, un pueblo acá de la provincia de Buenos Aires, y ahí vivía con su hermana y su cuñado. Que acá detalle importantísimo es que ellos dos, o sea su hermana y su cuñado, manejaban un prostíbulo en ese pueblo, en Tapalqué. Pero bueno, cuando llega Raquel a Buenos Aires se va a este pueblo y ahí se encuentra con que su marido estaba enfermo de tuberculosis y muere al poco tiempo. Y cuando murió, acá como medio las versiones cambian, varían, porque una versión dice que la cuñada llevó a Raquel a Buenos Aires como para venderla
y que la prostituyan. Pero después hay otra versión que dice que Raquel lo que hizo fue dejar a sus hijos con una familia y venirse a Buenos Aires como para buscar un trabajo, poder juntar plata. Y ahí fue capturada por esta asociación, por esta sociedad. La cosa es que terminó en esta sociedad prostituyéndose. Con pequeñas interrupciones y hasta el momento de su denuncia ante la justicia, pasaría prostituida los siguientes 6 años. Pero Raquel hizo un trato con la sociedad, con Azuy Migdal, y compró su libertad. Con la plata que ahorró durante 4 años, llegó a comprar por su libertad, y lo que hizo fue abrir una casa de antigüedades y empezar a trabajar ahí y salir de ese mundo en el que tuvo que estar. Pero eso no iba a ser tan fácil, no iba a ser tan fácil estar lejos de la Azuy Migdal porque una vez que entraba ahí era imposible salir, o sea que la dejen en paz. Fue tan así que los proxenetas empezaron a acosarla, a hostigarla y a hacer que vuelva al rubro, a la actividad. Y en una de esas oportunidades de acoso y hostigamiento, le terminan robando toda su plata, con todo lo que eso implica, que la única forma que la pueda recuperar es que vuelva al rubro, por así decirlo. Pero ella no iba a dar el brazo a torcer, tenía mucho carácter y mucha personalidad, que lo que hizo fue ir a la asociación, empezar a exigir que le devuelvan sus cosas y su plata. Fue en un momento a ver al presidente de la Azuy Migdal para pedirlo, o sea, para pedir que se lo devuelvan, pero no encontraba ningún tipo de respuesta, no le daba ningún tipo de solución. Entonces lo que decidió hacer fue hacer la denuncia. Así que fue y frente al comisario que se llamaba Aldo Alzogaray, que va a ser un personaje muy importante, porque este hombre lo que estaba haciendo en ese momento era como investigar a esta sociedad como para encontrar alguna prueba y así desbaratarla, básicamente. Así que lo único que faltó para dar con este grupo fue la denuncia de Raquel. Raquel se animó, lo hizo. Aldo como medio le había preguntado si estaba segura, porque eso iba a implicar un montón de consecuencias seguramente por parte de la sociedad, y ella como convencida hizo la denuncia. Después de su denuncia y de varias investigaciones, allanaron las casas y burdeles que pertenecían a integrantes de la Azuy Migdal, lograron la detención de solo 108 personas de las más de 400 personas buscadas. La mayoría se escapó antes de ser detenida. Los integrantes de la Azuy Migdal estuvieron encarcelados, ¿saben cuánto? Solamente por 8 meses, así como escuchan. O sea que en el año 1930 la Azuy Migdal cae, pero no solo por esto judicial, sino por la mirada mediática que había empezado a tener. O sea, por la exposición, pero también sumado con el antisemitismo que ya dije anteriormente, que había empezado a crecer durante aquella época. Después de esto, un nuevo decreto prohibió los burdeles en Buenos Aires a partir del 31 de diciembre de 1934 y en diciembre de 1936 la Ley Nacional de Profilaxis Social extendió la prohibición a todos los municipios. O sea que después de lo que pasó con este grupo, después de la denuncia de Raquel Lieberman y todo lo que eso conllevó, terminó por sancionarse esto que dije anteriormente, para que no sea tan fácil esto de la trata, pero todos sabemos que sigue pasando hasta el día de hoy. Es algo que nunca dejó de pasar, hay que ser realistas. Pero volviendo a Raquel Lieberman, ella después recuperó a sus hijos, volvió, pero murió teniendo 35 años, le agarró cáncer y falleció. Esto fue en el año 1935. Y acá la pregunta es qué pasó con su cuerpo. ¿Terminó en este cementerio de Avellaneda? Bueno, la respuesta es sí. En ese cementerio, donde están enterrados proxenetas, madamas y prostitutas, o mujeres secuestradas polacas traídas a la fuerza, podemos decir también. Bueno, ahí en ese cementerio está enterrada Raquel Lieberman. Ese cementerio se encuentra en Villa Domínico, partido de Avellaneda, y ocupa un poco más de 2.500 metros cuadrados. El total de sepulturas, desde la primera de ellas en 1901 hasta las últimas en la década del 50, se acerca a las 1.000. Hay varias lápidas como medio venida abajo. Está bastante olvidado el lugar porque durante mucho tiempo estuvo olvidado, pero hasta hace poco, como medio que leí, ustedes me confirmarán si hay alguien de Avellaneda o alguien que sepa de este lugar, como medio lo que están queriendo restaurar porque lo mencionaron como lugar histórico, que en realidad es patrimonio histórico por la Municipalidad de Avellaneda. Y lo que están haciendo en teoría es la restauración de este lugar como para que se pueda apreciar esa parte de la historia. El tema es que ahí tampoco te dejan entrar, no podés, o sea, yo intenté averiguar a ver si se podía ir, pero claramente no. Pero bueno, igual voy a dejar imágenes acá, que es un lugar que sigue existiendo, si bien en un momento creo que fue como medio achicado, o sea, sacaron una parte para ampliar una calle. Ese cementerio sigue estando, imagínense que tiene muchísima historia, y sobre todo de todas estas mujeres que vinieron acá y fueron enterradas como NN, básicamente.
Lo que no encontré es dónde está ubicada la tumba de Raquel. Es como que cuesta encontrar a personas que fueron enterradas ahí, sobre todo prostitutas, porque los proxenetas fueron los que mejores tumbas tuvieron, y las madamas también, pero las polacas no. Sin ir más lejos, hablando de esto de las polacas y de Raquel Lieberman, hubo una novela acá en Argentina de ATAB, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Bueno, el personaje que hizo la China Suárez está inspirado en Raquel Lieberman, o sea, esta mujer que desbarató a esta sociedad. Después, en cuanto a Raquel, se escribieron obras, libros, canciones, hay una estación de subte, pero no todos saben quién fue ni qué fue lo que hizo. O sea, fue una persona muy importante, que es parte de la historia de Buenos Aires y de Argentina, la polaca. ¿Ustedes la conocían? ¿Sabían más o menos su historia? Yo me digo que posta que no tenía idea. Esto fue porque ustedes me dejaron en los comentarios y ahí empecé a averiguar sobre el cementerio y todo lo que hubo detrás cuando empecé a averiguar. Para mí fue loquísimo, estuvo buenísimo hacer esta investigación. Así que nada, así fue más o menos la historia de la Suimigdal, cómo fue que cayó, de Raquel Lieberman, brevemente su historia, y la del cementerio de Avellaneda, que bueno, en teoría lo están restaurando, pero bueno, ustedes si lo conocen y saben un poco más de este cementerio, déjenlo en los comentarios. Así que nada, terminamos con este video el día de hoy. Seguramente no va a estar monetizado por la cantidad de veces que dije la palabra prostituta. Pero bueno, no iba a cambiar el nombre y no iba a decir palabras que... Nada, yo hablo libremente, ustedes me conocen. Así que, como no va a estar monetizado, si quieren ayudarme para yo tener un manguito, en la descripción del video van a estar unos links de donaciones. Así que me vendría re bien, además para poder comprar una copa que está más cara y con la crisis que hay. La miseria. Así que nada, terminamos con este video. Recuerden que si tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de comentar. Y creo que con eso ya estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Estoy con la voz un poco tomado. Y esto hace bien para la